Historias para compartir. La historia de hoy habla del ojo del día o el ojo del alba, tal la traducción de su apodo, Mata Hari, que vivió entre el 7 de agosto de 1876 y el 15 de octubre de 1917. Danzarina exótica famosa por sus sensacionales interpretaciones desnuda, Mata Hari fue la comidilla de Europa en los primeros años del siglo XX. El trágico final que contaremos a lo largo de la historia se produjo en 1917. Fue realmente una espía. Nunca se logró demostrar que fuera efectivamente una doble agente. Sin embargo, las sospechas le costaron la vida. ¿Quién era Mata Hari? A los 18 años y una vez finalizada su etapa de estudios en un convento, Gertrude Margareta Sell contestó al anuncio de un periódico de Ámsterdam presuntamente insertado por un oficial del ejército que buscaba esposa. En realidad, se trataba de una broma de unos amigos del oficial. Pese a ello, el medio calvo oficial de 39 años, Rudolf Maglud, terminó casándose con Margareta. Durante los 2 primeros años de matrimonio ambos vivieron en Holanda, donde nació su hijo Norman. Al ser destinado a las Indias Orientales holandesas, él llevó consigo a su familia. Allí Margareta tuvo una hija llamada Jan y empezó, según dicen los historiadores, a coquetear con los jóvenes oficiales, provocando los celos de su esposo, y se dedicó a observar a las danzarinas javanesas del templo, que a la postre serían la inspiración de su futura carrera. Él, el oficial holandés, le era infiel, era agresivo, dicen que la castigaba. Por lo menos una vez habría llegado a amenazarla con disparar un arma de fuego que tenía en sus manos. Hay un relato, probablemente legendario, afirma que su hijo fue envenenado por un soldado nativo, enfurecido porque el oficial holandés había seducido a su novia, que era la niñera del niño. Margareta declaró más tarde que ella misma había estrangulado a la envenenadora. Los Maglud regresaron a Holanda y se separaron. Y en 1904, Margareta ya estaba en París, sin el marido ni el hijo. Creía que todas las mujeres que huían de sus maridos se iban a París. En ocasión de su debut como danzarina, conoció a Émile Etienne Guimet, propietario de un museo de arte oriental, en el cual ella comenzó a ofrecer muy pronto una electrizante representación de danzas orientales, luciendo un sujetador de lentejuelas y unos velos transparentes en medio de un decorado de palmeras, estatuas de bronce y columnas adornadas con guirnaldas. Había nacido Mata Hari. La historia de hoy habla del ojo del día o el ojo del alba, tal la traducción de su apodo, Mata Hari, que vivió entre el 7 de agosto de 1876 y el 15 de octubre de 1917. Un crítico teatral, Lepage, describió su actuación con las hipérboles propias de la época. Decía el crítico: elástica como la serpiente que se desenrosca, hipnotizada por la flauta del encantador, su cuerpo flexible se hace a veces un todo con las ondulantes llamas, tensándose súbitamente
en medio de sus contorsiones, con un gesto brutal. Y así Mata Hari se arranca las joyas, se despoja de los adornos que cubren parte de su cuerpo y desnuda su cuerpo, parece alargarse hacia las sombras, golpea el aire con los brazos descoyuntados, azota la imperturbable noche con su largo cabello ondulado. Algunas fuentes señalan que nunca bailó completamente desnuda, sino que siempre ocultaba parte de su cuerpo porque llevaba una lesión que le había producido su primer marido. Pero ya para entonces se había convertido en Mata Hari, el ojo del día en malayo, es decir, el sol. Para otros es la traducción el ojo del alba. Y se había inventado la historia según la cual era hija de una danzarina india del templo de 14 años de edad que murió al darla a luz, que había sido educada por los sacerdotes del templo que le enseñaron las danzas sagradas en honor del dios hindú Shiva, y había danzado desnuda por primera vez a los 13 años ante el altar de un templo hindú. Realmente su aspecto, dicen que estaba en consonancia con aquel papel. Era alta, morena, de facciones pronunciadas y ojos aterciopelados. Su carrera se disparó y ella se convirtió en la sensación de casi todas las principales capitales de Europa, en las que provocó el escándalo. La directora de uno de sus espectáculos llegó al extremo de obligarla a llevar una especie de pañal de franela de color rojo. Ahora bien, la historia del espionaje, verdadera o falsa, se inició el día en que estalló la Primera Guerra Mundial y la vieron pasear en coche por las calles de Berlín en compañía de un oficial del ejército alemán. Epílogo para esta historia de Mata Hari. Precisamente la historia del espionaje, verdadera o falsa, todo revistió un carácter altamente dramático. Frascos de tinta simpática que le dieron los alemanes y que ella arrojó a un canal, según dijo, su número en clave alemán H21, su conquista de altos oficiales alemanes a cambio de dinero, amor o secretos, su conformidad para espiar por cuenta de los franceses a cambio del 1.000.000 de francos que necesitaba para causar buena impresión al padre del amor de su vida, que era un capitán ruso, Vladimir de Maslov, sus magníficos planes encaminados a manipular a los aristócratas a través de los celos, la codicia y la lujuria, los espías franceses que la vigilaron en Madrid, uno de ellos disfrazado de anciano en bicicleta, etc. Lo concreto es que fue detenida por los franceses en febrero de 1917. Algunos dicen que recibió a los oficiales que iban a detenerla desnuda sobre un sofá en la habitación del hotel que ocupaba. Este rumor es tan auténtico como el de que tomaba baños de leche mientras los niños de París se morían de hambre, o el de que bailó desnuda en su celda en la prisión. La carpeta que contenía sus datos tenía 15 centímetros de grosor, pero las pruebas no eran concluyentes. Un tubo de tinta simpática descubierto en su poder resultó ser de oxicianuro de mercurio, sustancia que ella se inyectaba como método de control de la natalidad. Su anciano amante, el abogado Clinet, la defendió en el juicio, y otro amante, el señor Jules Cambon, del Ministerio de Asuntos Exteriores, declaró en su favor. Un tercer amante, el viejo y amable general Mezzini, envió una carta escrita por su esposa en la que se pedía que se eximiera al general de la obligación de declarar, puesto que no conocía a la acusada. «Ah», habría exclamado Mata Hari riéndose, «con que nunca me ha conocido». Bueno, menuda desfachatez. El jurado se rió con ella, pero el humor no la salvó de la horrible sentencia: muerte por fusilamiento
ante un pelotón de ejecución. La monja que acudió a reconfortarla el día de la ejecución la reprendió por enseñar demasiado las piernas mientras se ponía las medias en presencia del médico de la prisión. Iba vestida de punta en blanco y mientras salía de la prisión le preguntaron si estaba embarazada. De acuerdo con la ley francesa, una mujer embarazada no podía ser ejecutada. Algunos dicen que la cuestión se planteó en un intento desesperado por salvarla por parte de Clunet, el cual hubiera alegado que él era el padre de la criatura. El final de Mata Hari: fue fusilada en un polígono y, accediendo a su petición, no le vendaron los ojos. Dicen algunos historiadores que no es cierto, que se abrió el abrigo y dejó al descubierto su cuerpo desnudo, sorprendiendo de tal manera al pelotón de ejecución que ni un solo hombre pudo apretar el gatillo. Eso se da como una falsa versión. Tampoco es cierto que un aviador amigo ametralló el campo, y no es verdad que otro amante, inspirándose en el argumento de la ópera Tosca, sobornó a los miembros del pelotón de ejecución para que utilizaran cartuchos de fogueo, que la colocó en un ataúd ventilado y la enterró en una tumba poco profunda para poder llevársela en secreto. La verdad, según concluyen los autores de este trabajo, nadie reclamó el cadáver de Mata Hari y este fue cedido a una facultad de medicina para la práctica de la autopsia. ¿Era culpable realmente? La pregunta, a pesar de los años, sigue sin respuesta. Historias para compartir.